Hola, queridos amigos, ¿cómo están todos? Qué bueno volver a encontrarnos en un nuevo jueves 15 de septiembre. Estamos, acá ya empieza a venir la primavera por Buenos Aires, me imagino que por Europa comienzan con los fríos. La cosa que nos encontramos nuevamente en Raíces de Sefarad, un nuevo encuentro. Hoy casi me he visto de gaucho, lo pensé, pero no tengo nada para ponerme. Me voy a poner un poncho para hacer acorde al tema. Pero hoy vamos a ir a lo gauchesco y esto es un gauchesco que van a comprender, por supuesto, no solo los argentinos o los uruguayos o los brasileros, especialmente del sur, donde están los gauchos. El Martín Fierro es algo que trasciende totalmente la geografía y va a estar muy interesante porque lo vamos a mezclar con ladino, con yiddish. El otro día hablábamos del inclusivo que éramos, hoy somos súper inclusivos. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto verlos aquí en presencia y aceptando y gustando de nuestras propuestas de cada semana. Y verdaderamente me parece que este es un tema muy interesante, ¿no? Porque está alejado de lo que es judío, de lo que es sefaradí, pero lo acercamos mediante la lengua. Así que también es un aspecto muy, muy importante de lo que los judíos, tanto ashkenazíes como sefardíes, tomamos de la cultura general y universal y lo traemos hasta nuestras tradiciones, costumbres y lengua. Pero ¿Sabes antes vamos a qué? presentar lo que viene, ¿no? Voy a hacer un comentario antes. Y es que no solo vamos a tener las dos lenguas judías, hay más, pero las dos más relevantes, sino que creo que vamos a tener ópticas distintas también, por lo que estuvimos charlando con ellos. Así que va a estar muy, muy interesante. Ahora sí vamos a lo que nos espera en los próximos días. Como siempre, no queremos dejar de agradecer las colaboraciones que tenemos de todos aquellos que la hacen, ya sean con su colaboración económica o simplemente poniendo un me gusta, un comentario, compartiendo los videos o mirándolos, la verdad que nos ayudan un montón de esta forma. De cualquier forma, a todos aquellos que colaboran, muchísimas gracias. Saben que somos una entidad sin fines de lucro, nadie cobra, ninguno de los conferenciantes cobra, nadie cobra, los gastos son totalmente para las plataformas electrónicas, la de transmisión, la del streaming, la página, los mailing. Lo más caro que tenemos ahora son los mailing. Las plataformas de envío de mailing es lo más caro que tenemos. Así que todo lo que venga viene muy bien. Pero ahora sí, vamos a ir a las próximas actividades que tenemos, al menos en la próxima semana, en lo que hace a lo virtual. Sí, el próximo domingo tenemos un programa muy especial en nuestra actividad en Ladino, porque cumplimos nuestra emisión número 100. Hemos tenido 100 encuentros de Al-Had con diferentes temáticas, invitados, anfitriones, instituciones. Una maravilla de contenido que además queda para siempre en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Así que estamos súper contentos. Vamos a tener un programa especial con invitados, con saludos muy importantes, con algunos juegos. Bueno, el que quiere saber lo que va a pasar tiene que estar con nosotros el próximo domingo a la 1:00 PM en Argentina y tienen otros horarios de referencia de diferentes países en el anuncio. La próxima semana vamos a hablar de los judíos de Sicilia, una historia oculta, con la profesora historiadora Alicia Benmergui, y seguramente será una historia que todavía no hemos tocado entre los temas que tenemos los días jueves en Raíces de Sefarad. Y este es el tema que tenemos el día de hoy, como hablaba Marcelo al principio, traducciones del Martín Fierro al ladino y al yiddish. Y les voy a contar un poquitito que estamos hoy con este tema. Este año se cumplen 150 años de la publicación, de la primera publicación del Martín Fierro. El libro, la publicación se llama El Gaucho Martín Fierro. Es un poema narrativo escrito en verso y una obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco.
Fue escrita en 1872 por el poeta argentino José Hernández, que fue redactor del diario El Río de la Plata y también ministro de gobierno de la provincia de Corrientes en Argentina. Y hoy se puede leer este libro, este poema en verso, esta publicación, en 49 idiomas. Entre estas lenguas contamos con el yiddish y el ladino, y para esto y para conocer un poco más sobre estas traducciones, invitamos a dos expertos, Susana Escura y Javier Leibiuski. Les voy a hablar un poquitito de cada uno de ellos y después los vamos a traer para saludarlos. Susana Escura vive en Buenos Aires, es antropóloga, magíster en análisis del discurso y tiene un posgrado en psicología social. En la Universidad de Buenos Aires es profesora adjunta de lingüística y semiótica y jefa de trabajos prácticos de etnolingüística. Coordina el área de investigaciones en artes del espectáculo y judeidad, también la capacitación en prácticas y poéticas de la judeidad argentina y lleva adelante un proyecto UBASIT. Escribió un trabajo de investigación sobre el criollismo yiddish, las traducciones del Martín Fierro, y por eso es que la invitamos a hablarnos de eso. Y también tenemos con nosotros a Javier Leibiuski, él vive en París y es argentino, es titular de un máster en estudios hebraicos por la Universidad de Inalco en París, trabajó sobre la inmigración de los judeos españoles del Imperio Otomano hacia Buenos Aires a principios del siglo XX, es profesor de hebreo en Inalco y en paralelo está trabajando una tesis de doctorado sobre el comentario de Pirkei Avot en el Meam Loess. Participó en un coloquio internacional sobre lenguas judías, traducción e identidad, con un trabajo sobre la traducción del Martín Fierro en judeo-español, y por eso es que también lo invitamos a hablarnos de este tema. Hola Susana, hola Javier, qué alegría. Hola, ¿qué tal? Que pueden estar con nosotros. Este es un tema muy, muy interesante porque si bien el tema no es judío, lo que son judías son las lenguas en las que se puede leer y disfrutar esta obra, que ya ahora es universal, ¿verdad? Digamos que Susana está en Buenos Aires y Javier está en Francia, ahí cerca de Sí. París. Ambos son argentinos, pero estamos repartidos por todo el planeta. Bueno, estamos muy ansiosos de escucharlos. Entiendo que va a empezar Susana, ¿no es así? Bueno, Sí. si les parece, sí, con Bueno, mucho Susana, entonces te dejamos, te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Raíces de Sfarad, a Marcelo y a Liliana por la presentación y por la invitación a compartir este espacio con Javier, que conocí justamente en ese coloquio donde Javier habló sobre este tema, así que me encanta volverlo a escuchar para pensar un poquito más en todas esas cosas interesantes que presentó y que ahora seguramente le habrá dado otra vuelta, así que estoy muy interesada y muy contenta. Y gracias, Marcelo, que me vas a asistir con las imágenes. No sé si ya podemos ir viéndolas. Ahí se ven dos intentos de traducción, dos logrados intentos de traducción de dos autores diferentes. Esa es mi presentación. Yo te voy a ir diciendo, Marcelo, para que vayamos pasando una a una. Así que si querés, pasamos a la próxima. Yo valoro mucho que podamos tener este encuentro y reflejar los esfuerzos por tener traducida esta obra a estas dos judeolenguas. Esos esfuerzos, en el caso del yiddish, tuvieron dos plumas. Entonces, como les decía recién, la primera, la más viejita, la más antigua, la hizo Samuel Glasserman, que en el caso del Martín Fierro de José Hernández, y en mi caso voy a hacer esta distinción, ese trabajo por fuentes secundarias junto a Alan Astro, a quien tal vez mencione más de una vez en este encuentro, consideramos que fue hecha entre el 37 y el 38. Y ahí dice 41, pero en enero del 43 hizo otro trabajo de traducción del Martín Fierro, pero ya no la versión literaria de José Hernández,
sino otra versión, que es la de José González Castillo, que es una adaptación al mundo teatral. Como vieron por la presentación que hizo Liliana, lo mío tiene mucho que ver con las artes del espectáculo y la judeidad, así que trabajé bastante con distintas obras y distintos emprendimientos de Samuel Glasserman, que fue un personaje muy interesante. La otra, como ven en la diapo que ven allí, en esa imagen, la hizo un poeta, el poeta Georg Klieger, y la hizo mucho tiempo después, y la publicaba en un diario, que era un diario en Yiddish, que era el diario Die Presse. En gran parte la publicó por supuesto, por entregas, por entregas que fueron saliendo ilustradas entre el año 79 y el 82. Fíjense que para los que no somos tan jovencitos, no nos queda tan lejos ese esfuerzo de traducción al yiddish, que es algo ya como para ir pensando sobre estas cuestiones, porque no era lo mismo en el año 30 y pico traducir al yiddish que hacer semejante esfuerzo, porque piensen que traducir gauchesca no es nada sencillo, en los 80. Bueno, junto a Alan Astro fuimos comparando estas versiones y publicamos un artículo breve el año pasado en el que, por suerte, una revista académica digital que se llama Corpus, Archivos de la Alteridad Americana, pudimos subir las versiones completas y hacer una introducción donde, bueno, contamos un poquito sobre ambas traducciones, cómo llegaron a nosotros, qué es lo que se puede encontrar allí. Así que como es de acceso libre, pueden acceder a ella. Es el número aniversario de 10 años de la revista Corpus, Archivos de la Alteridad Americana. Si después les interesa, les facilitamos el link. Pero bueno, ese es un trabajo que hicimos con mucho placer con Alan Astro. En mi caso, y ahora vamos a pasar a la próxima diapo, en el área, como les decía, yo trabajé con este caballero que ven aquí desde hace muchos años, que trabajo sobre su obra desde el 2017, en que recibí como legado de la familia un archivo bastante numeroso, con un volumen importante de documentos que me dieron mucho para pensar y para trabajar y para compartir. Como ven allí, estamos hablando de un nacido en las colonias agrícolas judías, porque lo que sucede con muchos autores que hicieron obras criollistas, que las escribían desde Buenos Aires. Glasserman había nacido en el campo argentino. En la provincia de Buenos Aires, pero en una colonia, como les decía recién, que se llama Algarrobos. Sí, se mudó a Buenos Aires y falleció aquí un poquito pasada la mitad del siglo XX. Fue realmente una figura singular. Escribió, adaptó, tradujo al yiddish textos literarios y dramáticos para el teatro, para adultos, para chicos. Trabajó en medios de comunicación, no solo en el periódico, sino también en la radio, y dirigió elencos teatrales. Se subía a escena también. Así que bueno, fue un personaje, como les decía, muy singular. En el caso de Georg Klieger, que hoy no me voy a detener mucho, pero lo van a conocer en la próxima diapo, fue un poeta muy prolífico, como les decía, bueno, más cercano a nuestros tiempos. Su familia también nos hizo llegar transcripciones mecanografiadas, tanto de la ida como de la vuelta, de Martín Fierro, de José Hernández, por supuesto, recortes del periódico Die Presse, bueno, y otros documentos y materiales muy interesantes, que algunos de ellos están en la revista Corpus. Hoy me voy a centrar, por una cuestión de tiempo, en Glasserman. Pasamos a la próxima. Este es para que vean un poquito la diapo donde
podemos ver las traducciones de Klieger, ¿verdad? Solo para que las vean un poquito, porque ese gaucho es muy simpático, ¿no? Esas ilustraciones que acompañaban sus presentaciones en el Diprese. Y ahora sí pasamos a la próxima. Bien, ellos representan una política intracomunitaria que estuvo vigente incluso tardíamente, como lo muestra la traducción de Klieger, aunque en los 80 no era tan fuerte como en periodos anteriores, ¿no? Pero lo que es interesante mostrar aquí es que en el siglo XX se traduce del castellano obras de teatro universal o de teatro argentino y de literatura en general, no solo teatro, literatura en general, se traducen al yiddish. Después en nuestro siglo y desde fines del siglo XX y en los tiempos que corren hay mucha menos traducción y en el sentido inverso, ¿no? Traducciones de obras de yiddish menos al castellano. En la próxima diapo vamos a ver en cuanto a traducir esta obra en particular, dice Samuel Rojansky, que también fue otro personaje fundador del archivo de la Fundación Ivo, docente, periodista, traductor, y él había escrito algo en yiddish que lo volvió a publicar en los 90, no sé si lo llegan a leer, pero donde él explica por qué para él era importante específicamente traducir esta obra de José Hernández. Y él decía, se los leo porque es cortito, obras universales como esta no deben permanecer ocultas para el lector judío. Judío para él era el que leía yiddish en realidad. En todas partes deben difundirse sus valores y problemas, profundizando en los motivos, los estados de ánimo, ideas, asuntos y refranes del Martín Fierro, obtenemos la visión y comprensión del hombre argentino con sus inquietudes nacionales, sociales y éticas. Nos sentimos entonces inmersos en ese mundo de emociones y pensamientos, penurias y esperanzas del gaucho desposeído que reclama justicia. Y acá, bueno, un poquito tomando lo que decía Liliana, es un texto que no es judío, pero Rojansky le da la vuelta y dice, vemos en él a un hermano en la adversidad. Es decir, se hacen estos esfuerzos por traducir a judeolengua por esta, una de las variables que podríamos pensar, es por esta sensación de hermandad en la adversidad. Bueno, en la próxima diapo vamos a ver un poquito del contexto histórico de la traducción de Glasserman. Ahora me voy a quedar en esa, que, como les decía hace un ratito, no solo la tradujo, también la interpretaba. ¿Sí? No sé si llegan a ver en este afiche, que es de una gira por las colonias, en este caso por Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. Según dice el afiche, es una segunda presentación donde él trae nuevos versos, pero dice ahí de Martín Fierro, es 1946 y yo me permito dudar si de verdad era una traducción del texto de Martín Fierro o de la adaptación teatral que, bueno, pasaba como por... La versión teatral de José González Castillo hace mucho hincapié, es que es una versión muy pegada al original. Acá la tengo para mostrarles la versión de José González Castillo, y Glasserman repite en su traducción que es muy pegada al original, no dice cuál, sea el original de Hernández o de Castillo. De todas maneras, ustedes saben que eso no es muy posible, entonces siempre hay decisiones propias de cada traductor o adaptador. Bueno, pasamos a la próxima, donde les quiero mostrar lo que, más o menos para que vean el formato de lo que la familia me legó, ¿no? Es una versión mecanografiada, hay otras hojas de carpeta. A mí la verdad que no solo me conmueven, porque tienen marcas del trabajo de Glasserman, de sus dudas, las decisiones por las que optó, y también, más allá de que uno se pueda emocionar o sentirse cerca de ese trabajo, permite a los investigadores analizar esas opciones, ¿no? En la próxima les muestro un poquito sobre la adaptación. Ahí tienen a la carita de
José González Castillo, según aparece en otra obra, y esta obra de Argentores que les mostraba recién, y las hojas mecanografiadas que me pasó la familia, que en ese caso estaban juntas, estaban envueltas, una parte de la traducción de José Hernández envolvía a la de González Castillo, que eran apenas el prólogo, los personajes que no aparecen en la publicación de Argentores, es algo que agrega Glasserman, apenas un primer cuadro. Eso es lo primero que encontré. Bueno, en la próxima diapo vamos a ver que él tuvo acceso y conservó, ahí está el programa que él conservó en su archivo, de cuando vio la obra en el Teatro de Comedia, que es el actual Teatro Cervantes. Se dio durante 1941, entre octubre y diciembre. No seguían hasta diciembre las obras, pero esta tuvo un éxito descomunal y por eso se mantuvo más en cartel. Y Glasserman en enero del 43, es decir, le tomó un año, ya tenía la traducción y ya estaba poniéndola en la radio, en una función de radioteatro. Ahora vamos a hablar de esa función. No era un autor ajeno para él, González Castillo. Ya había traducido, ahí les puse un fragmentito de un afiche que lo pueden ver si quieren entero en un libro que hicimos hace muchos años con afiches de teatro yiddish, que así es el afiche completo. A ver, ahí está. Y en un pedacito de arriba habla de una presentación que se va a hacer porque Glasserman había traducido otra obra de González Castillo que se estaba poniendo en escena en ese momento por un grupo que también dirigía el Glasserman, ¿no? Entonces, esta otra obra de Castillo se puso en el Teatro La Salle y no sé si se llega a ver, pero bueno, lo que el elenco era del Círculo Dramático de la Biblioteca Libre Israelita, que él dirigía y ponía en escena también en su traducción, en su versión traducida. En la próxima diapo les cuento un poco cómo Beatriz Seibel cuenta acerca del impacto que tuvo la obra en castellano, ¿no? No sé si se llega a leer, no voy a leer el fragmento de Beatriz, pero bueno, es para darles una idea de esto que yo les decía, se extendieron las funciones por el impacto que estaba teniendo, y bueno, da cuenta ella de la cantidad de gente que la vio y lo que significó esta obra. Entonces, atento a esta importancia, él dedica el año siguiente a traducirla, ¿no? Entonces, fíjense que la traducción de Glasserman está como en la cresta de la ola. La obra de más impacto, él la lleva al teatro yiddish, no solo en Buenos Aires, sino que la va a ir llevando por las colonias también. En yiddish, a ver si queremos pasar a la próxima. Ahí una de las integrantes del área que coordino, la archivista e historiadora Silvia Hansman, encontró en la Fundación Ivo una serie de intercambios entre Glasserman y un gran actor que también trabajó, imagínense qué relevante que era, que trabajó coprotagonizando con Sandrini una película que se llama Payaso. Después se fue a Israel, su esposa también era actriz del teatro yiddish, y él se llamaba José Maurer, y ahí, no sé si se llega a ver, pero son notas de Glasserman para mencionar en la radio, que va a venir el radioteatro
Martín Fierro, que va a ser el actor que lo va a protagonizar, que va a ser de Martín Fierro, es justamente José Maurer, tanto en la radio en el 43 como también él mismo en el Teatro Excelsior. Esa obra se va a dar como radioteatro y como obra de teatro. Entonces, para festejar los 5 años de la matiné radial hebrea, se decide poner Martín Fierro en yiddish y habla de este actor como si fuera el Faust Rocha. Faust Rocha fue justamente el Martín Fierro, el actor que interpretó al Martín Fierro en el Teatro de la Comedia. Y Maurer pasa a ser el Faust Rocha judío. Ahí lo vamos a ver en la próxima diapo, que yo ponía soñar con ser Faust Rocha por esa carita que pone Maurer ahí. Y le contesta también en una carta que estuvimos trabajando en el área, bueno, le responde también lo que es para él ese ofrecimiento, ¿no? Para que tengan una idea de lo que era la radio, en la próxima diapo vamos a ver cómo se festeja el primer aniversario de la radio, el primer cumpleaños, en el Teatro Ombú. El Teatro Ombú estaba erigido, digamos, donde hoy es la AMIA, un poquito al lado, y era un teatro muy importante. Y ahí se hizo el primer festejo por el cumpleaños de la radio, y la radio sacaba además una publicación donde destacaba acontecimientos relevantes, por ejemplo, la visita de algún poeta. Yo ahí les puse a Capdevila, pero para que vean el vínculo de Glasserman, que era el director de toda esta cuestión, de la radio y de la hora hebrea, y para mostrarles el impacto del criollismo, por ejemplo, había un fabricante de bombillas que llamaban La Mulata dentro de quienes bancaban esta publicación de la radio. Así que elegí esta propaganda para estar acorde con el tema de hoy. Bueno, como ya vamos terminando, les cuento que la traducción de Martín Fierro le trajo gran reconocimiento, como ven aquí en esta, no sé si llegan a ver, en otras obras o en otros acontecimientos, se volvía a decir que su versión cumbre era la traducción del Martín Fierro. Bueno, y tal vez podemos ver algunas cuestiones como sobre la traducción en yiddish, como por ejemplo la selección léxica, que directamente le elude todos los marcadores léxicos gauchescos como naide, gauchaje, rodeo, gualicho, pacto con mandinga, todo eso lo elude. Elimina versos enteros con términos y referencias al ámbito católico. Por ejemplo, le echan el agua del bautismo a aquel que nació en la selva, busca madre que te envuelva, le dice el fraile a la larga, estará por estudiar pasar cristán por el repique, si hasta dan ganas de ir a oír misa. Todo eso vuela. En la próxima, algunas cositas más de reemplazo de términos o expresiones por expresiones judías, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, la madrina pasa a ser la bobe, en lugar de padre dice, usa el hebraísmo borek, que quiere decir creador, en lugar de compadre dice Gottmeiner, Dios mío, ¿no? Bueno, cristiano pasa a ser hombre, qué diablos pasa a que me muera, ginebra pasa a ser una bebida alcohólica fuerte e indeterminada que en Nietzsche se llama Bronfen, o por ejemplo agrega frases como, ¿qué se quedan parados como golems? Y después vuelve con eso, y están parados como golems, y nada de esto está, por supuesto, en ninguna de las dos obras en castellano. Bueno, con esta sí ya termino. Tal vez a esta altura ustedes ya tengan su propia idea de por qué Glasserman elige este texto nacionalista para el teatro de comunidad, para ser presentado en una lengua minorizada que en sí misma es expresión de alteridad. Podemos señalar que tradujo también a otros autores consagrados populares
moralizantes, a caballo entre literatura y teatro, como pueden ser Florencio Sánchez, Jacinto Benavente, Guido Spano, y dentro de este movimiento la obra cumbre es el Martín Fierro, que no implica simplemente sumarse al criollismo haciendo costumbrismo judío, como lo hace con otra obra que directamente escribe como dramaturgo y se llama Sisi Egoy, que es otro gaucho con el que él trabaja, pero un gaucho creado por él. Acá es otra la propuesta que también requiere dominar el código gaucho sin abandonar la lengua de inmigración. Es acercarse a un texto canónico, pero no canónico judío, sino porque es una obra sin judíos. El uso del yiddish es performativo, es decir, la elección del yiddish imprime un plus de significado al texto, impone un ejercicio reflexivo para los espectadores ante una obra que, como les digo, no es parte del canon judío, pero habla sobre estar en Argentina, cómo es ser argentina a partir de comunicarse con la propia lengua. Bueno, hasta acá así podemos escuchar a Javier con tiempo. Yo ya tengo varias preguntas, pero como es la consigna, las vamos a dejar para el final. Muy bien. Lili, no estás muteada, Lili, vos. Digo que yo también tengo muchas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, así lo escuchamos a Javier y después preguntamos para los dos. Muy bien. Javier, te dejamos a vos con la gente y hoy vamos a terminar un poquito más tarde, me parece. Vamos. Bueno, muchas gracias entonces, saludo a todos. Gracias Marcelo y Liliana por haberme invitado. Gracias a Susana también, muy interesante tu presentación. Bueno, es la primera vez que hago una presentación a las 12:30 de la noche, así que estoy sorprendido de que estoy despierto. Les voy a hablar entonces de la traducción del Martín Fierro al judeo-español, que es digamos, un trabajo que tomé conocimiento que existía en el 2015. Yo estaba en Buenos Aires haciendo un trabajo de terreno para la investigación que antes mencionó Liliana sobre la inmigración judeo-española a Buenos Aires. Y descubrí que esta traducción existía, la pude conseguir por suerte. Y lo primero que me había llamado la atención es cómo se pudo traducir este ambiente que pretende ser gauchesco, ¿no?, del Martín Fierro, a una lengua tan identificada con el judaísmo y con el Imperio Otomano. Bueno, no voy a hablar mucho del Martín Fierro, porque me imagino que ya un poco habló Susana y es bastante conocido. Es un texto que está escrito en versos octosílabos, con un esquema de rima ABB-CCB. La rima es consonante, después vamos a ver algunos ejemplos, a ver cómo se mantiene o no se mantiene en la traducción esta. Bueno, fue traducido, como ya habló Susana, al yiddish, y la traducción al judeo-español fue realizada por Carlos Levi y fue publicada en el 2005 por la editorial Milá. Incluye también, como vimos antes en una de las versiones de la traducción al yiddish, también esta versión incluye unas ilustraciones que son muy, muy lindas, hechas por Adolfo Artagabeitia, y fueron impresos 1000 ejemplares. Vamos a ver un poco, es interesante leer la introducción que Carlos Levi hace de esta traducción para entender un poco el porqué, ¿no? Les voy a leer lo que él escribe en ladino, en judeo-español. Este laboro de trasladación del Martín Fierro no tiene otro propósito que aportar a la recuperación de la cultura sefaradí y el ladino, ya que recobrando a Unamuno ambecimos que el espíritu de los pueblos vive y se transmite en los dizires de su lengua. Al mismo tiempo profito de rendir homenaje al poema máximo de esta mi tierra, a la que adoptaron mis antepasados a la fin de un largo peregrinaje como suya, mai que de ainda escariñados con Sefarad y Turquía. Es una declaración de intención importante porque refleja
algo que es muy propio de la cultura judeo-española y tal vez de la cultura judía en general, que es la adaptación rápida al país que los recibe. En mi libro que publiqué sobre la inmigración judeo-española hacia Buenos Aires, hablé de varios ejemplos del rol que tuvieron los judíos españoles, por ejemplo, en el tango, en el fútbol, especialmente en el barrio de Villa Crespo. Esta traducción, si bien llega mucho más tarde, para mí sigue esta misma línea y se ve reflejado en esto que está diciendo Carlos Levi en su introducción. Otro elemento interesante es la elección de Levi de utilizar un sistema de transcripción que se llama Aquí Yerushalayim, que según él es esta la escuela que fonéticamente acerca con mayor facilidad y felicidad mis oídos a la dulce música de sus hablas. Es una importante declaración identitaria, sobre todo frente al sistema utilizado por el profesor Jacob Hassan y el Consejo de Investigaciones Científicas Español, que es sumamente complejo y que tiende a corregir, entre comillas, al judeo español y adaptarlo a las normas del español contemporáneo. Esta misma idea de identidad lingüística es sostenida por el lingüista israelí David Bunis, que dice que la forma escrita de una lengua tiene una gran importancia social y simbólica. Más adelante, Bunis agrega también que los signos elegidos por un grupo para la escritura de su lengua son portadores de identidad. En cuanto al lenguaje empleado por Levi, no se trata, como lo menciona él mismo en dicha introducción, de una traducción académica. Dice, leyes de la academia y de cualquier religiosidad. Efectivamente, el lenguaje es un lenguaje simple, familiar, seguramente el que Carlos, de origen turco, escuchó en boca de sus padres y de sus abuelos. Simbólicamente es un hecho interesante, ya que el Martín Fierro pretende justamente utilizar un lenguaje popular, el de los gauchos en este caso. Vamos a ver las primeras estrofas de la traducción. Espero que se vea bien. Les voy a leer la traducción nada más. Aquí me meto a cantar yo, al tañer de la guitarra, cual el hombre que lo apaña un penserío engrandecido, bilbilico solitario, con el dizir se consola. A los santos del cielo demando que ayuden mi pensada, vos arrogo en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y den lumbrera a mi entendimiento. En cuanto a la métrica, lo que hablábamos antes un poco, Levi intenta respetar la métrica octosílaba del Martín Fierro, que se mantiene a lo largo de casi todo el poema, aunque muchas veces pasa a 9 sílabas. El esquema de la rima que ABB, CCB no se mantiene escrupulosamente, aunque se intenta permanecer lo más cerca posible, intención que se nota en algunos lugares y menos en otros. Esto a veces lo lleva también a jugar con palabras de origen hebreo, como vamos a ver un poco más adelante, y palabras hispánicas, según lo que va a convenir en la rima, pero vamos a ver que no siempre es el caso. Veamos un ejemplo. Esto está en el canto 3. Vemos, si se ve las palabras que están en negrita, dice que, voy a leer solamente esas dos frases, quien soporta aquel guinam y si eso es servir al gobierno. Contrariamente a lo que vamos a ver más adelante, Levi hubiese podido utilizar la palabra inferno, como lo hace más adelante, para rimar con gobierno y así respetar la rima. Pero, según mi opinión, la prioridad que tenía acá era más de judeo-hispanizar el lenguaje. En el canto 13, que lo tenemos también en pantalla, va a usar la palabra inferno, que va a rimar con tierno y gobierno. Vamos a ver un poquito ahora, estábamos antes de estar en línea charlando con Liliana un poco de la elección de algunas palabras, un poco la fidelidad de Levi, de la traducción de Levi al texto original, que obviamente
el hecho de tener diferencias es algo muy normal en cualquier traducción. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto entonces es de nuevo, es el canto que abre el Martín Fierro. Aquí me meto a cantar yo al tañer de la guitarra, al hombre que lo apaña un penserío engrandecido, bilbilico solitario, con el dizir se consola. El verbo desvelar, que es el que usa el original, fue traducido por apañar en judeo-español, que tiene otro sentido, que es más que nada estar sobrecogido por algo, traicionado, arrebatado. De manera general, la traducción se mantiene bastante cercana al texto original, al punto que en muchos lugares deja directamente los términos gauchescos o que pretenden ser gauchescos sin traducción, dándoles una forma judeo-española. Vamos a ver en el canto 5, por ejemplo, tenemos la palabra en la tercera línea, la palabra milico, que la deja así, simplemente cambiando la C por una K, que digamos respondiendo a la manera de transcribir el judeo español según la norma esta de aquí de Yerushalayim. Algo también interesante en el canto 5, el principio, es que la primera línea donde dice en el original sus mercedes, que tiene un tono irónico, Levi eligió entonces traducirlo por señoricos con el diminutivo ico, también tratando de dar este tono algo irónico. Vamos a seguir a la próxima, hablar un poco más del léxico. Vamos viendo, esas son diferentes palabras que Levi deja, digamos, sin traducir prácticamente. Muchos términos que permanecen igual, ¿no? En definitiva, y lo que él hace es, al final del libro, pone un glosario donde explica en judeo-español todos estos términos. Bueno, les puse algunos en la pantalla y muchísimos más, obviamente. Entonces, esto me hizo suponer que el público destinatario principal de esta traducción son los argentinos que hablan o que tienen nociones de judeo-español más que un público judeo-español en general, porque hay, por ejemplo, un montón de palabras como palenque, rebenque, que quizás y otras más, que pueden ser menos conocidas para alguien que no viene de esta cultura. En otros lugares, Levi intenta, algunas veces a mí me pareció de manera algo forzada, darle un estilo más judeo-español al texto. Por ejemplo, en el primer canto va a traducir la palabra pasteles por borecas, aunque más adelante va a utilizar pasteles directamente. Traduce poncho por manto. Y es interesante también la palabra bilbilico, para traducir la palabra ave. En otros lugares va a utilizar la palabra pájaro. Otro elemento interesante son los hebraísmos, que bueno, es un fenómeno intrínseco al judeo español. En muchos lugares tenemos palabras como desmazal, que se usa para traducir a veces adversidad, mal, infelicidad, que está compuesta por el prefijo hispánico des y la palabra hebrea mazal, suerte. Esta misma composición nos da el tema desmazalado, que usa para traducir infeliz. El término mazal también da mazalbayo, que usa para traducir pícaro. Otra palabra de origen semita, aharbar, que se usa muchas veces en todo lo que tiene que ver con la destrucción. Como vimos anteriormente, existe también una alternancia entre el término ginam, que viene de Gehenom, infierno en hebreo, y el uso de inferno. Y como vimos, en algunos lugares sí, en algunos lugares no, puede ser por cuestiones de rimas seguramente. Otro término interesante es araganud, que viene de aragán, con el sufijo hebreo ut, ud en judeo español,
para los sustantivos provenientes de verbos reflexivos. Otro fenómeno interesante es la palabra hebrea garón, garganta, que en hebreo y en judeoespañol es un sustantivo masculino. Levi lo usa sistemáticamente como un femenino por alguna razón, tal vez por influencia del español garganta. Pero eso, bueno, es una suposición mía. Acá, por ejemplo, creo, si no me equivoco, el único lugar que encontré que se lo utiliza como un femenino, la garón, en el canto 3, pero después vemos en el 4 que está masculino, un garón de ñandú. La misma variación de género la vamos a tener también en otro término de origen hebraico, mazal, que es el que citamos hace unos ratitos, que tal vez también por influencia del español, ¿no?, de suerte, lo va a utilizar como un femenino y no como un masculino, que es el género, digamos, que corresponde en hebreo, tanto en hebreo como en judeoespañol. Tenemos, bueno, en el canto 4, por ejemplo, el mazal de su amigo, que acá es el único lugar donde también lo vi en masculino, pero si no, en todos los otros lugares donde aparece este término, aparece en femenino, la buena mazal o mala, esta es la mazal maldicha, etc. Una cosa también que me llamó la atención, en un lugar aparece la expresión que haber para traducir el término compañero. Entonces la palabra haber, compañero, viene del hebreo, obviamente. Lo que me llama la atención es que hay una expresión muy común en judeoespañol, que haber, que viene del turco, ¿no? Haber, que quiere decir qué noticias hay, qué novedades hay, qué hay de nuevo. Y me dio la impresión que quizás la manera de utilizarlo acá en la traducción de Levi puede ser que haya sido un error, una mala interpretación de esta expresión. Algunos términos se nota la influencia del francés, ¿no? Sí, tal vez, no sé, algunos lo sepan o no, pero a partir de mediados del siglo XIX, con la implantación de las escuelas de la Alliance Israélite Universelle, el judeo español se ve muy influenciado por el francés. Tenemos algunos ejemplos acá. Por ejemplo, aprovechar va a decir profitar, que viene de profiter en francés. Bueno, China, traducido por chinesa. Cacique, que traduce como chef. Desgracia, malhora, malheur en francés. Lamentar, regretar. Entre algunos ejemplos que encontré. Algo también que es interesante en el lenguaje de Levi es se conservan algunos arcaísmos que son propios del judeo español, como por ejemplo el verbo tañer, tocar, o verbos que antiguamente empezaban con F, como fazer, fuir, y cuya F fue aspirada en español y se transformó en H. En la traducción, bueno, Levi utiliza sistemáticamente entonces la F, por ejemplo, en el patín non fago, el nido, o fuyeron los más matreros. Desde un punto de vista fonológico, hay algunos fenómenos interesantes también. En ciertos lugares se mantiene la G ante el diptongo UE, como por ejemplo en huérfano o en huella, cosa que también sucede en el lenguaje del Martín Fierro. La D que pasa a L, por ejemplo en adquirir, alquirir, también es un fenómeno que está en el Martín Fierro y que existe en judeoespañol. Y lo que noté también en la traducción de Levi, que hay una gran inestabilidad a la hora de usar la J. A veces aparece como en el español moderno, como por ejemplo vimos antes en Jader, pero otras como en judeo-español, porque la J en judeo-español se pronuncia j, va a usar la H, por ejemplo, a jarbar. La J también a veces la usa para el sonido y, entonces como en judeo-español.
español, por ejemplo, mujer, pero esta palabra mujer aparece a veces escrita con Z, que ahí no sé cómo pronunciarla realmente, mujer o algo por el estilo, y aparece incluso con DJ, mujeres, que eso sí que es algo raro que no vi en otros textos, que para mí, bueno, hay quizás alguna cuestión acá de quizás no sé si es una falta de precisión o algo por el estilo de Levi. En otros casos, por ejemplo, como en la palabra ajenas o allenas y jabón, utiliza SH, allenas, jabón, viejos, por viejos. Posiblemente se deba también al hecho que en Argentina los sonidos fricativos y y no existen y a veces pueden ser un poco difíciles a reproducir. En el canto 13 también encontramos el verbo querer, que aparece conjugado de una manera extraña con Z, ansimi mazal lo quiso, cuando debería ser lo quillo. Entonces, bueno, estamos más o menos en esta misma dificultad con la J, con este sonido entre j, otro fenómeno también son las metatesis, que son muy comunes en judeo-español, sobre todo en los grupos que aparecen en la pantalla. La más común en el texto de Levi es RD-DR, por ejemplo, la odren en lugar de orden, pero a veces también aparece, como en el caso del canto 3, piedra en lugar de pierda. Eso es como también un poco inestable. Lo que sí notamos, hasta acá digamos no hay nada raro porque en judeo español de nuevo aparece mucho. Lo que sí nos pareció raro es un fenómeno bastante interesante de hipercorrección. Levi va a meter metatesis en conjuntos que en judeo español no suceden. Por ejemplo, en el canto 3, invertir la R y la B corta. Qué indios ni qué sebricio, que eso es algo muy raro. En el canto 5 también, acebriles el asado. Después tenemos a otro conjunto, la T vocal R, que pasa a ser TR vocal. Por ejemplo, bueno, y el indio es como trotuga. O RG también, dando alaridos cagró. Estos, por lo menos yo en los textos judeo-españoles con los que trabajo y que conozco, nunca vi este tipo de metatesis en estos conjuntos. También es interesante analizar algunas expresiones del Martín Fierro y ver cómo Levi las traduce al judeo español. Muchas veces una traducción literaria, directamente las deja como están. Por ejemplo, qué indios ni qué servicio que está en el original, que simplemente queda igual con esta forma, digamos, judeo-española, qué indios ni qué servicio, y con esta metatesis rara que acabamos de ver. Contrariamente a lo que decía Susana antes, acá los términos que tienen que ver con el cristianismo los mantiene, que Cristos, que es verdad que en judeo español no es medio raro ver esto. Bueno, ven acá en la pantalla algunos términos, algunas expresiones interesantes. Posa cuarta, que cuarta es una soga que usaban para rescatar caballos. Esto incluso yo tuve que ir a buscar porque tampoco conocía esta palabra, digamos. Al cimarrón se prendía, el cimarrón es el mate. Y algo interesante, en el canto 3 hay una expresión, acabau cristiano metau, tratando de imitar esta expresión que aparece en el Martín Fierro, que esta manera de eliminar la D, ¿no?, de la terminación ado, como para imitar un lenguaje popular, un lenguaje identificado como gauchesco. Entonces Levi también hace un intento acá en el canto 3 de hacer algo parecido en la traducción.
Bueno, otra también expresión interesante que no sé, por ejemplo, si un lector que no es argentino la puede entender fácilmente, en el canto 4, mos tenía apuntados a todos con más cuento que un rosario. También hay un poco de inestabilidad a la hora de usar el voceo. El voceo es un fenómeno que es muy presente en el Martín Fierro, pero en judeo-español se utiliza el pronombre tú. Vos es utilizado en la traducción en general y en judeo-español como usted. Pero en el canto 5, que es lo que se ve más abajo, aparece justamente como tú, digamos, como lo usamos en Argentina, ¿no? Más lagarto serás vos. Es el único lugar donde lo encontré así, entonces, bueno, en el resto aparece, cuando aparece vos, es más bien usted. Voy a ir concluyendo, entonces, la traducción del Martín Fierro al judeo-español es un trabajo interesante que enriquece la producción literaria de la lengua y que representa un verdadero desafío a la hora de traducir el contexto sociolingüístico del Martín Fierro al mismo contexto en la cultura judeo-española. Cuando lo leí por primera vez, me acordé de una frase que me había dicho Mario Cohen, que es un historiador argentino, respecto a la llegada de los judíos otomanos a la Argentina, que según lo que me dijo él, para ellos instalarse en Argentina fue de alguna manera como un regreso a la mítica Sefarad. Más allá del, digamos, bueno, el carácter quizás un poco sentimental que puede tener esta declaración, es verdad que la comunidad judeo-española hizo suyos muchos de los elementos culturales argentinos, como mencioné más arriba, el tango, el fútbol, y como vimos también en la presentación de Susana. Y con esta traducción se agrega entonces esta obra, ¿no? Que es parte tan importante del patrimonio argentino, el Martín Fierro. Quiero creer que a la hora de ponerse manos a la obra, para Carlos Levi fue un poco más simple traducir quizás del argentino al judeo-español que las traducciones al yiddish, ya que a pesar de todo son lenguas cercanas. Y lo que tal vez pudo también facilitar un poco esta tarea es que el lenguaje del Martín Fierro conserva varios elementos lingüísticos comunes con el judeo-español, como vimos antes, la aspiración de algunas consonantes, algunos arcaísmos y demás. Algo interesante que pudimos ver es que hay un fenómeno de hipercorrección, sobre todo en las metatesis, lo cual refleja la voluntad del traductor de judeo-hispanizar el texto, y al mismo tiempo, en muchos lugares han dejado expresiones en su lenguaje original, dándole solamente una morfología judeo-española, y a veces, como también lo mencioné, explicándolas en las notas al final del libro. Estas palabras y estas expresiones generan un fenómeno interesante de alternancia de código, que nos remite a los textos judeo-españoles más antiguos, donde aparecen términos hebreos, turcos, griegos, entre otros. Se trata de una traducción que, como lo dice el mismo Levi, si bien no es científica, tiene una importancia en la conservación del legado y de la identidad judeo-española en Argentina. Muchas gracias a todos. Aquí termino. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Para completar un poquito todo esto que dijeron, especialmente para los que no son argentinos, quiero decirles que si ponen en internet descargar Martín Fierro, que les voy a dar esto, ahí estamos. Si ponen descargar en Martín Fierro, les va a aparecer infinidad de versiones, incluyendo una que está en el sitio oficial del Estado argentino, de argentina.gov.ar, así que se lo pueden descargar íntegro sin ningún problema. Y además en el 68 se hizo una película sobre la vida de Martín Fierro, una versión cinematográfica con uno de los mejores actores argentinos, Alfredo Alcón, y está disponible completamente en YouTube. Esto sea especialmente para los no argentinos. Ahora sí, aquí estamos.
Muchísimas gracias a los dos, porque verdaderamente son dos aspectos diferentes desde los enfoques de la especialidad de cada uno, pero súper interesante. Seguramente si lo tomáramos desde el mismo punto de vista en ambos casos, tanto los dos de la forma lingüística como los dos desde la óptica de Susana, más teatralizada y más contextualizada con el aporte a la comunidad, ¿no? Encontraríamos muchas más cosas en común entre las dos obras. A mí lo que me llama la atención un poco es que en un cierto punto de vista el gaucho se siente, y verdaderamente lo fue, discriminado por la sociedad en la cual se movía, ¿no? Como una persona de segunda categoría. Y en un punto de vista los judíos también se han sentido desde este punto de vista tratados así. No es que se consideran ni se consideraron de segunda, sino que fueron tratados de esa manera. Y esa discriminación creo que también llega desde el punto de vista para el Martín Fierro, para José Hernández, desde resaltar la importancia del gaucho, y a los judíos les toca la fibra en resaltar el valor de los judíos ante el mundo, ¿no? Y sumo, ante los comentarios de ustedes dos de esto que dijo Lili, la pregunta de Pablo, que tiene de alguna forma que ver con esto, que dice que el Martín Fierro fue elegido como símbolo de la argentinidad por sectores nacionalistas argentinos antisemitas. Entonces, ¿hubo alguna reacción negativa por parte de estos grupos hacia la versión en yiddish? Lo sumo a lo que dijo Lili, esto de la discriminación y todo esto, y los escuchamos. En principio, hasta donde yo sé, que a Pablo le puedo decir que la circulación de estos textos era muy intracomunitaria. También por eso yo elegí no meterme tanto con un trabajo del estilo que tan interesante de Javier, porque se me hacía más difícil que para un público que no sabía si iba a estar familiarizado con el yiddish. Él estaba más tranquilo con su audiencia, entonces para mí era como no sabía si iba a quedar muy críptico. Pienso que esta cuestión del yiddish como una puerta de ingreso, pero también una puerta que se cerraba ante públicos que no lo dominaban, me parece como... Es siempre con el tema de los gauchos judíos. Glasserman tiene otra obra que se llama Sisie Goy, el gaucho, y le pone de nombre Goy a un personaje que en realidad se llama de apellido Rosmarín, pero que lo consideran Goy porque es muy argentinizado. Y ahí uno ve también esta cuestión de cómo se perciben, pero más hacia el interior de la comunidad. Sisie Goy tiene algunos problemas y también se ve obligado en algunos casos a ponerse más violento de lo que hubiera querido porque se lo exigen las circunstancias, pero nunca es por algo de antisemitismo. Nos suena raro gauchos judíos, yo hablo de criollismo yiddish, que también es medio oxímoron, pero en general Glasserman, por lo menos, y también Kliger, tuvieron premios. Ay, gracias, esa es la versión publicada de Corpus, donde van a encontrar un trabajo también más que habla sobre el tipo de métrica, sobre el tipo de rima, sobre el tipo de léxico, y con más ejemplos donde se analizan, hay fragmentos, ¿no? Bueno, para terminar la respuesta es que eso, me parece que era un tipo muy vinculado a sectores intelectuales no judíos, y tuvo mucho reconocimiento. Entiendo que tal vez haya despertado recelo en algunos sectores nacionalistas, como todo lo que sea criollismo yiddish, como que son dos cosas que para cierta cabeza no pueden ir nunca juntas. Sin embargo, sí, no, en todo su archivo no aparece ese tipo de conflictos, por lo menos la parte del archivo que a mí me fue legada,
yo nunca encontré conflictos económicos, reclamos, juicios, pero ¿por qué tradujo al yiddish el Martín Fierro? No, por lo menos eso no lo conservó. Javier, ¿algún comentario? Sí, estuve, bueno, escuchándolos escuchándolas a Liliana y a Susana, se me venían varias cosas en mente con respecto a la discriminación. Quizás el caso de los judíos españoles, o sea, hubieron casos, ¿no? Pero en Argentina fue un poco distinto. Tengo la impresión yo también de los testimonios que pude juntar cuando trabajé para el libro que publiqué. Tuve muchos testimonios de personas que me comentaban que justamente pudieron adaptarse muy fácilmente y muy rápidamente. Incluso había un señor que me contaba que los padres habían llegado a Izmir y que la gente le decía, no, pero sos español. Y él les decía, no, soy turco. Y como que no le creían, le decían que era español. Entonces, como que quizás en ese sentido fue un poco más simple, no sé. Pero cuando Liliana hablabas de discriminación, en realidad me vino otra cosa, salgo un poco del contexto argentino, y es este tema que mencioné cuando hablé del sistema de transcripción del judío español, de algunos investigadores acá en Europa que tienden como a querer, a ver, digamos, al judío español, y no solamente al judío español, de otras lenguas, digamos como si son desviaciones y que hay que corregirlas y hay que traerlas a un español estándar o compararlas. Y ahí sí creo que hay algo de discriminación, como, ¿no? Todo lo que no es lo que difiere de lo hegemónico. Entonces, bueno, sé que no era ni la pregunta de esta persona ni lo que decías vos, Liliana, pero me vino eso a la cabeza de esta tendencia. Y hay, bueno, acá en Europa a veces en el ámbito académico como una cierta tensión con alrededor de esta cuestión. Y el judío español tiene bastante de eso, es una lucha para no transformarlo en castellano, ¿no? Porque la tendencia de, como decías, de algunas corrientes académicas es corregirlo. Y justamente la particularidad que tiene es que es diferente al castellano por esas palabras que quieren corregir. Entonces, perdería su identidad como lengua representativa de un colectivo, ¿no? Claro. Y de una geografía con una historia propia. A lo que hay que sumarle lo que sin intención hacemos los argentinos, que lo castellanizamos por desconocimiento y lo vamos precisamente haciendo perder esa particularidad. Por eso nos odian bastante cuando los argentinos hablamos ladino. Una cosita. Perdón, no. Sí, te escucho. Que haciendo asociación libre a partir de lo que planteaba Javier y vos, Liliana, que en el caso del yiddish de Glasserman, porque piensen que el yiddish es una judeolengua, también como el judeo español, muy tomada como con mucho prejuicio. Entonces, ¿cómo se va a atrever a hacer Martín Fierro en yiddish? ¿Y qué hace Glasserman? Que yo creo que tiene que ver con su propia visión, que la cuida, la difunde, la usa, la lengua, pero también mete algunos términos de alemán y algunos hebraísmos. Entonces, toma lo que le sirve, pero para que llegar entre los términos tipo bien tomado, que mantiene, ¿no? Que los que yiddishiza, porque por ejemplo gauchos pone gauchen para que suene yiddish y le sirva con la rima. Reconocemos la raíz y bueno, y cómo él los yiddishiza.
Bueno, hay muchos recursos, hay muchísimo para hablar sobre el tema de las lenguas en particular, pero creo que el uso de algunos términos de una variedad particular de alemán, de alto alemán y de hebreo, les sirven para jerarquizarla. Sí, y también acercarla más a la comunidad, ¿no? Claro. A los hablantes del yiddish o a los hablantes del ladino para hacerlo más suyo. La verdad es que el texto para traducir a lenguas como el ladino o como el yiddish, y seguramente muchas otras habrán tenido los mismos inconvenientes, tiene tantas palabras autóctonas que no tienen el mismo sentido reemplazar. No podemos decir cuchillo en el caso de judeo-español contra facón, que tiene otra connotación. Y sin embargo, el instrumento es el mismo. Entonces, hay muchas palabras muy difíciles y sentidos muy locales que se pueden traer de la manera tan versada que lo hicieron los autores tanto del yiddish como del ladino, pero convengamos que hay que tener un glosario al final porque hay muchas cosas que no se pueden explicar si no es con su palabra original, ¿no? Muchos localismos, muchas palabras deformadas del propio castellano ya dentro de este colectivo que son los gauchos y su manera de hablar diferente. Entonces, seguro que para todas las lenguas, las 40 y tantas a las que ha sido traducido, ha sido muy complicada esta parte. A diferencia de otras obras universales que se han traducido tanto al yiddish como al judeo español, que tienen un lenguaje más literario y que es más accesible a hacer una traducción, ¿no? Claro, sí, esto me hace pensar lo que estás diciendo en, digamos, en el ámbito académico, por lo menos acá en Europa, se utiliza hay una distinción entre ladino y judeo-español. Judeo-español le dicen a la lengua hablada, digamos, por la gente, y ladino acá se usa más para describir esta lengua medieval que se usaba para las traducciones calco de la Biblia, que era realmente una traducción palabra por palabra, a veces incluso reformando verbos castellanos para adaptarlos a la forma, darles una forma hebrea. Y de esta manera justamente trataban de mantenerse lo más fieles posibles al texto bíblico, como para modificarlo, mantener la forma, la morfología del texto, cambiando el léxico nada más para que se entienda. Es muy francés porque el abanderado de eso era un francés, Jaime Vidal se fija. Claro, sí. Cronol y Brajá, pero que como siempre se mantiene el ámbito académico purista y el Vox Populi, Vox Deis, que se lleva por delante eso. Totalmente, totalmente. Sí, más que nada lo mencionaba por la cuestión esta de la dificultad de la traducción y los intentos que se hicieron para tratar de traducir quedándose lo más cerca posible del texto original. Y las traducciones calcos son muy interesantes, es insoportable leerlas a veces, pero bueno, es muy interesante. En cada pieza leemos la verdad absoluta. Claro, claro, eso es súper interesante. Sí. Pero tengo que cortarlos con todo el dolor. Ahora ya me desperté, es la 1 de la mañana acá. Ya. El café para después. Déjame algunos saludos de Pablo Frenkel desde Bahía Blanca, desde Londres, Bernard Miller, otro que está despierto hasta tarde como vos, Otro más, sí. Alan Carcientes desde Caracas, Betty Sokolowski desde Buenos Aires, mi mamá. Desde México. Nicolás, ¿dónde está? Que se ve también es alguien que conoces. Un amigo, sí. Estas son las preguntas que ya hicimos. Betty Estrada, saluda de México, muy interesante. Alan Carciente, que desde Caracas piensa que leyó el libro que en el colegio y que debería estar en su casa. Bernard Miller agradece que esta presentación de las versiones paralelas de una cultura ya muy mezclada. Y amigos, bueno, bienvenido Bernard con estos temas. Y
Pablo, que vuelve a hacer un comentario que las tensiones que originan se deben a la intención de encasillar cuestiones particulares. Puede ser. Qué divertido y qué riqueza de mezcla de culturas. Efectivamente, hoy mezclamos culturas judías, gauchescas, argentinas, yiddish y ladino. Estuvo fenomenal. Agradecerles muchísimo, Susana, Javier. Nos enorgullece haberlos tenido juntos, haberlos tenido en nuestro ciclo. Y espero que no sea la última vez. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas Un gusto, gracias. realmente. Bueno, Muchas nos despedimos gracias a todos. simplemente recordándoles que el domingo hay un programa especial por los 100 programas de Encuentros de Al-Had. Esto es hablado solamente en ladino y como saben lo entiende todo el mundo. Y el jueves vamos a saltar de los gauchos a la camorra. Camorra son los de Sicilia, ¿no? Me parece. Vamos a ir para ese lado. A ver si había los judíos, si hay mafiosos judíos. Vamos a ver si hay algo. Seguramente. Alicia Benberg nos los va a contar. Nos encontramos entonces en los próximos encuentros. Nuevamente, Susana, Javier, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós.